Hola, bienvenidos a su nuevo a su podcast favorito, Economizando la Vida. Por si es su primer capítulo o por si van llegando, están conmigo, junto conmigo, Emanuel y Alejandro. Muchos. Ya me dio vergüenza. No, grabamos. Otra vez. Corte. Espera. A ver, Alex. Espérame. Ya respiro. Perdón, es que no vengo bien dormido. ¿Para qué voy a dejar eso? No voy a dejar. En los en los bloopers. créditos. 1, 2, 3. Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Economizando la Vida. Por si es su primer capítulo que nos están viendo o por si ya nos siguen, igual les presento a mis compañeros, Emanuel y Alejandro. Como saben, nuestro podcast trata sobre economía, sobre cómo va avanzando el mundo y todo lo demás. En este capítulo vamos a hablar sobre la pobreza y en específico la pobreza multidimensional, ya que abordamos un proyecto también y lo quisimos contemplar con este podcast. Bueno, para comenzar, primero me gustaría hacer una pregunta de apertura, que sería igual para los dos. ¿Por qué no basta de hablar de ingresos? ¿Por qué tenemos que hablar más de carencias sociales, etcétera? Empecemos con Manuel. Bueno, muchas veces pensamos que la pobreza solo tiene que ver en cuánto gana una persona. Claramente hay otros factores, otras variantes en las cuales no se tienen como establecidas, pensadas, como predeterminadas, por así decirlo, ¿no? Hay otras variables como la educación, la salud, la vivienda, el acceso a internet, también la seguridad social, donde pues esto nos recuerda el bienestar, que es un rompecabezas, que si bien falta piezas claves, el hogar sigue siendo una desventaja aquí. Sí, no, pues lo que dice mi compañero es muy importante, pero y es que todos estos problemas, todas estas carencias, pues al acumularse también, pues cada vez hace que esta pobreza incremente, ¿no? Y creo que, pues si se combinan una con otra, de verdad la brecha entre que se va haciendo, pues crece de una manera muy exponencial. También pues creo que hay partes de, bueno, algunas segmentaciones que no se contemplan muchas veces, como sería hasta donde viven las personas o hasta el acceso a internet, ¿no? Que piensas que pues cómo puede esto afectar a la pobreza. De igual forma, también es claro, creo yo, recalcar de que no netamente nos referimos a la pobreza porque no tiene, no sé, la mejor laptop, porque no tiene una laptop, sino porque su estatus o su forma de vida ya empieza a precarizarse o ya empieza a tener fallas donde lo consideramos la mínima línea de bienestar. Ahora continuando con el podcast, como les mencionamos, nosotros no nos quedamos solo en investigación, también decidimos hacer un estudio, el cual consideramos cuáles eran las principales variables para crear o para que un hogar estuviera calificado como pobreza multidimensional. Alex, ¿qué quiso responder exactamente el estudio? Sí, pues lo que quisimos responder con este estudio es de que, pues identificar más que nada, saber cómo las variables, pues que afectaban más hacia la probabilidad de que un hogar pudiera sufrir este problema de pobreza multidimensional. Ajá. Y pues sí, sus características, ¿no? O sea, ¿cuál es el que afecta más o qué te hace tener más probabilidad de esto, ¿no? Y por ejemplo, tú, hermano, que estuviste más acerca de eso, ¿cómo fue que se hizo la base de datos? ¿Cómo lo investigamos, etcétera? Bueno, sacamos la base de datos de el ENIC del 2022, donde pues ahí se hizo un estudio de acuerdo a cada hogar, se hizo una encuesta y pues ellos veían, ¿no? Analizaban que pues entre menos ingresos, menos escolaridad, menos servicios básicos, pues presentaban una mayor como riesgo de caer en esta pobreza multidimensional. Y pues sí, o sea, hay un detalle creo que grande, por así decirlo, en la cuestión de a veces las encuestas no te generalizan como que todas las variables, incluso debe de haber más variables aparte de esas
en las cuales nos podemos hacer un análisis más profundo. Así que, bueno, esperemos que esta institución pues realmente haya recabado toda la información realmente pues lo que es lo real. Sí. Ahora, para todo esto creo que aún no definimos como tal la pobreza multidimensional. Bueno, según la INEGI, este es un enfoque que mide la pobreza considerando múltiples carencias más allá del ingreso económico, como lo mencionábamos al principio. Esta mide también el acceso a servicios básicos de la vivienda, como puede ser la agua, la electricidad, etc. La salud también, la educación, la alimentación, el empleo, porque si bien puede existir un empleo, puede que sea informal, puede que no tenga un buen pago, etc. Y las condiciones de vida, como ya lo mencionamos, no solo es decir cuánto ganan, sino también cómo viven. Ahora continuando con el guión, vamos con una reflexión final. Cada uno va a dar su reflexión. Si me permiten, voy a empezar yo. Hablar de la pobreza en México sí es verdaderamente complicado. ¿Por qué? Porque la pobreza en general en el territorio mexicano se ve muy ligada a los indígenas, etcétera, pero pues en realidad no tiene que ser así. Como se sabe, México es uno de los países más pobres. En el estado que estamos, Guanajuato, y más en el municipio de León, se considera que tenemos a los más pobres, pero no sé cómo mencionarlo, pero creo que más que buscar la definición de pobreza, debemos de buscar cómo viven esas personas en realidad y cómo ayudarlos a mejorar, porque de nada sirve que digan que la meritocracia, etcétera, porque vi una reflexión que me gustó mucho que le decía, uno deja de creer en la meritocracia cuando ve los camiones llenos a las 5 de la mañana y las carreteras están vacías. Continuamos con Alex. No, sí, muy buena frase, por cierto. Y pues sí, ¿no? Pues darse cuenta de que muchas veces incluso creo que no, o sea, clasificamos bien a la persona que es pobre o no. Creo que a veces hay personas que lo son sin saberlo. Y pues sí, o sea, saber qué podemos mejorar, porque pues al igual que vimos de que hay algunas que afectan más, pues también pueden afectar positivamente a esta probabilidad de si se clasifica como pobre o no el hogar. Y pues sí, sabemos que es un verdadero problema aquí en México, que a pesar de tantas políticas pues que llegan a poner de que en cada gobierno con propuestas, pues es un problema que pues no deja de existir, ¿no? Y pues creo que es el problema principal del que se va desencadenando diferentes problemas como la desigualdad o la delincuencia también. Viene a raíz de este. Bueno, pues creo que hay un serio problema en la cuestión de cómo ignorar los problemas que están ya identificados en nuestro municipio, en nuestro país, como por ejemplo, pues en Guerrero, la regidora del partido de Morena fue burla de críticas en redes sociales porque pues, le regaló una impresora a una escuela donde ni había ni luz ni internet. O sea, son cosas que dices, ¿cómo podemos avanzar en la pobreza multidimensional si incluso ya estando identificados los problemas se hace el caso omiso? O sea, sí tiene que ver mucho con las variantes de ingreso, como ya habían dicho, educación, seguridad social, entre otras, pero creo que pues, los problemas que pues, ya están estructurados y no hacemos nada, o bueno, no hacen nada más bien, como ya habían dicho, pues el gobierno en distintas políticas, pues creo que es lo que nos está fallando al final de cuentas y no se está atacando el problema real. Sí, claro. Ahora, continuando, vamos a la última sección de este podcast, que sería las preguntas interactivas con la audiencia. Para esto lo va a manejar, como ya saben, Alejandro. Y bueno, por ejemplo, acá, bueno, además de saludillos, pues nos piden de que cómo influye la ubicación geográfica o de que una zona sea rural o urbana en un hogar, ¿no? En la pobreza del hogar. Claro, por ejemplo, vámonos a oportunidades. Una persona que es rural, netamente puede trabajar en el campo, si acaso,
o lo que se llama como los pueblos fantasmas, donde las personas, usualmente los adultos varones mayores, se van al extranjero a vivir, a trabajar allá, y los pueblos se llaman fantasmas porque no hay actividad económica, quedan solo las mujeres y los niños, las mujeres a cargo de las crianzas, como se sabe en México, o como se llega a utilizar usualmente. Entonces se ve muy limitado porque no hay mano de obra existente y la que existe no está calificada. Entonces es muy fácil que en pueblos fantasmas o en comunidades rurales sean más factibles a que caigan en la pobreza y en la pobreza multidimensional. Esto por el acceso a los servicios que usualmente no suelen llegar o llegan de manera limitada. Sí, y pues cabe recalcar que, por ejemplo, yo haciendo en el estudio, pues vi que, por ejemplo, me puse a pensar de que cómo podría afectar el acceso a internet a esta pobreza, ¿no? Pues también, pues ahorita como estamos tan conectados, pues también te da una pobreza social, de que pues no te da la interacción con las demás personas que pues se está teniendo actualmente, ¿no? Por eso también se incluyó esta. Y pues otra sería, bueno, creo que esta ya la respondimos, pero pues por si tienen dudas, ¿qué significa que la pobreza sea un fenómeno acumulativo? Y... Bueno, pues... Sí. Pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, es donde se juntan varias variables, se combinan, lo cual generan riesgos mayores. Es decir, por ejemplo, en una casa donde hay mucho menos salario y los padres tienen casi nada de educación, escolaridad de educación más bien, ellos tienden a tener un mayor riesgo a quien igual alguien ya salió de una, no sé, licenciatura o esos detalles y apenas va empezando con su nivel de ingresos a crecer poco a poco. Ellos tienen un poco menos de como riesgo que los que tienen combinadas las variantes. Claro. Y luego la otra es, ¿cuáles fueron las variables con mayor impacto en reducir la probabilidad de pobreza multidimensional? Esta nos la pregunta Emanuel. Bueno, Emanuel es el de los mensajes. La principal variable, y como todo lo pueden esperar pese a lo que dijimos, va a ser el salario. Mientras más alto sea el salario, menor va a ser la probabilidad de que caigan en pobreza. Como ya lo dijimos, no solo radica en eso, pero es la principal variable y la que afecta más. También de esa seguiría la educación, y creo que esas son las dos principales. Ya de ahí pues varía mucho en los efectos. Sí, también, por ejemplo, lo que me interesó de que, pues también de todo esto de género que vimos también en el país, pues que también importa mucho cuando se toma esto, como podemos ver también el de que si el jefe del hogar era femenino o masculino o entre otros, por ejemplo, pues también tiene un gran impacto de que pues depende también del salario. Esto también ya tiene que ver a la diferencia de género, pero también tiene que ver, ¿no?, otra variable que pues muchas veces se puede no tomar en cuenta, pero también afecta demasiado a esta probabilidad. ¿Quieres una pregunta? Sí, quiero leer una pregunta de acá de nuestro amigo. ¿Dónde está ya? Se llama Luis, nuestro amigo. Ajá. Dice, ¿crees que tu comunidad rural urbana tiene las mismas oportunidades? ¿Cómo lo ven ustedes, chicos, en su comunidad? Pues yo creo que dependiendo hasta de la colonia, aunque vivamos en la misma ciudad, pues hasta en colonia se nota la diferencia entre una y otra. Pues en algunas tienen más oportunidades debido a que, por ejemplo, pues las que viven cerca de plazas o así, de que tienen hasta trabajos o oportunidades más cerca, a de que, por ejemplo, mi familia también, que tengo gran familia de parte rural, pues también allá, por ejemplo, allá no hay acceso a internet. O sea, aunque lo quieras, pues aunque haya la economía para tener acceso a internet, pues no, simplemente no hay hasta aquella zona, ¿no? Simplemente es por datos o otras cosas. Claro. Tomando el ejemplo de Alejandro, yo que vivo en una comunidad que se considera fuera de la ciudad y que antes se consideraba como comunidad rural, que ahora ya se considera colonia, ¿cierto? Realmente no, hay muchas diferencias, aunque fuera la misma ciudad y aunque el gobierno fuera el mismo,
sí se nota mucho la diferencia. Yo usualmente de secundaria en adelante ya salía a la ciudad a estudiar y no había mucha diferencia en la educación. Por ejemplo, recuerdo yo para ir a la secundaria hacía 30 minutos en camión, que para mi compañera de Ciudad de México son nada, pero pues en realidad aquí era para un niño de 13 años salir en camión, ir a la secundaria y regresar en la noche era muy complicado. Y lo hice no porque no hubiera secundaria, sí hay 2 secundarias en mi comunidad, pero realmente, y con todo respeto a las personas que estudiaron ahí, salen y les aseguro que menos del 50% entra a la prepa. El otro 50% sale con hijos. Y no es algo que me lo invento, es algo que en verdad vi de primera mano, es algo que con amigos que tuve en la primaria, que tuve en mi calle, lo sé. Ahora, y lo recuerdo con mucho esplendor, de 10 amigos que tenía, yo soy el único que sigue sin hijos y en teoría soltero. Entonces, pues realmente a lo mejor el estilo de vida cambia mucho y como les digo netamente, vivimos en la misma ciudad, al igual que Alex, entonces... Como yo quiero complementar lo que dice mi compañero en esa cuestión de, a pesar de que soy de la Ciudad de México, ahorita mismo actualmente estoy viviendo en Romita, Guanajuato, ahí por si quieren visitar. Gracias. Próximas fiestas, de diciembre al 13. Yo quería ir al cine, pero no hay cine. Pero es algo que yo también he visto alrededor de todos estos años porque yo he estado visitando Romita durante muchos años, desde que tengo uso de memoria, y a diferencia de pues, mi compañero Palomo que dice esa situación que en prepa, yo lo vi desde secundaria en Romita. Ya desde secundaria se empezaron a cuestionar si les era útil seguir estudiando o ya empezar a trabajar, que eso era todavía peor porque es secundaria, o sea, ni siquiera era prepa y pues lamentablemente habían muchas situaciones pues ahí como de narcotráfico también, y pues un gran sector se fue como pues al crimen organizado, así que sí, a pesar de que eran menores de edad, otros pues como ya lo habían comentado, ya eran padres, otros pues, o sea, no le veían ningún fruto estudiar, o sea, primero generar y pues si tienen suerte en la vida, pues adelante, pero pues hasta ahorita lo que he observado, No. pues bueno. Bueno, ya para terminar, primero que nada, una disculpa si este podcast estuvimos muy serios, pero la verdad es que hablar de la pobreza es un problema que se tiene que tratar con seriedad porque en realidad sigue azotando y seguirá azotando al país. Entonces, una disculpa a los espectadores que ya nos han visto, pues si nos vieron muy serios, más apagados, pero pues es algo que ha azotado. Igual como pequeñas reflexiones, no sé si quieren hacer, pero si no, ya para ir terminándolo. Pues yo creo que pues reflexión sería más que nada pues de que pues muchas veces no están hasta en nuestras manos, ¿no? O sea, de que pues está la idea esto de que el pobre es pobre porque quiere y pues no, o sea, muchas veces pues simplemente también es un problema estructural, de que pues, o sea, ¿tú qué culpa tienes también de vivir en esa zona, ¿no? O sea, y de que eso te afecte de una manera tan grande que se puede ver diferencia, o de hasta en una colonia, o sea, eso sí me sorprende de que incluso de una colonia a otra haya tanta diferencia, y de que este problema, ¿no? Que atraiga grandes problemas como la inseguridad, como comentaba acá mi compañero, de que, pues sí, o sea, de que es el segundo problema más grande, o estos dos problemas, pues creo que es atacar a este problema primero, al de la pobreza, para salir de los demás problemas que estamos viviendo aquí en este país. Pues, ¿qué otra cosa puedo decir sobre este tema? Pues siento yo que el principal como agente que debería de encargarse de esta mayoría de cosas, que incluye lo que viene siendo la pobreza multidimensional, viene siendo el gobierno. Lamentablemente, pues, cosas como corrupción, cosas como
desvío de recursos. Ese tipo de situaciones, crean o no, sí afectan en nuestras comunidades. Por ejemplo, en Romita, que se robaron, es una hipótesis, ¿no? No quiero salir ahí con Pedro Tanamaki. Es raro, sí, es que pero imaginemos, llega el recurso a nivel, ¿cómo se llama? Federal, les dan su presupuesto, les vamos a dar 50 millones de pesos para que pues en su gobernanza puedan hacer cambios. Pero se desviaron 40 para ellos y 10 fueron para otras situaciones que ni siquiera fue para la ayuda de la comunidad. O sea, creo que el gobierno sí debe de implementar pues ayuda real. No como, por ejemplo, el ejemplo que les puse de la gobernadora de Guerrero, que dices, pues qué onda, o sea, ese tipo de ayudas mejor no me ayudes, ¿no? Claro. Pero sí tienen que atacar los problemas que realmente están existiendo. Bueno, ya sería sería todo por este podcast. Les agradecemos su atención y muchas gracias. Síganos en los botones de abajo. Adiós. Adiós.